bendiga. Quiero invitarlos a que leamos Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Los términos pentecostalismo y pentecostal se derivan de la palabra Pentecostés. La palabra Pentecostés es una celebración judía también llamada la fiesta de las primicias o fiesta de las semanas. El fondo histórico de la celebración se basa en la fiesta judía llamada Shavuot o fiesta de las semanas, durante la cual se celebra el 50º día de la aparición de Dios en el monte Sinaí. Por lo tanto, en el día de Pentecostés también se celebraba la entrega de la ley o los mandamientos al pueblo de Israel. Pentecostés es una de las 3 más grandes fiestas judías, y para celebrarlo gran cantidad de los judíos subían a Jerusalén para dar gracias a Dios y adorarle en el templo. A los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban la fiesta de las 7 semanas, fiesta de las semanas, que en sus orígenes tenía carácter agrícola. Se trataba de la festividad de la recolección, era un día de regocijo y de acción de gracias, en el cual se ofrecían las primicias de lo producido por la tierra. Estaba estipulado que la celebración debía celebrarse 7 semanas después de que se empezase la primera labor de la siega. Para los cristianos, este acontecimiento conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús, como se describe en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pentecostés es la confirmación de la promesa de Jesús, cuando dijo: dentro de pocos días seréis bautizados en el Espíritu Santo. La expansión global del cristianismo muestra el cumplimiento de las palabras de Jesucristo a sus discípulos cuando les prometió que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y recibirían poder para ser sus testigos a todo el mundo. Por eso podemos decir que el pentecostalismo es un movimiento que recalca la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora bien, después de leer este pasaje bíblico, puede surgir una serie de preguntas. ¿Es este un hecho aislado que pasó una sola vez en la historia de la iglesia? ¿Es esta promesa del bautismo del Espíritu Santo para mí también? ¿Cómo sé que he recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué necesito hacer para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué beneficios tengo al recibir el bautismo del Espíritu Santo? Así que a continuación quiero que veamos 3 razones por las cuales creemos en el bautismo del Espíritu Santo. En primer lugar, creemos en el bautismo del Espíritu Santo porque estaba profetizado. El derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés, según lo hemos leído en Hechos capítulo 2, fue el clímax de las promesas que Dios había hecho siglos antes acerca de la institución del nuevo pacto y la venida de una nueva era del Espíritu. El Antiguo Testamento es indispensable para la comprensión de la venida del Espíritu Santo para los creyentes bajo el nuevo pacto. Hay 2 pasajes proféticos que son especialmente significativos. Primero, Ezequiel capítulo 36, el versículo 25 al 27, que dice a la letra: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos limpiaré. Os daré corazón nuevo,
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pondréis por obra. El otro pasaje bíblico está en Joel capítulo 2, versículo 28 al 29, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El pasaje de Ezequiel habla del lavamiento de los nuevos creyentes de toda la inmundicia espiritual y el cambio de corazón por un nuevo corazón, un corazón de carne. Esto sucede como resultado del Espíritu Santo que mora en nosotros y que los ayudará a vivir en obediencia a las leyes y los decretos de Dios. La promesa predice la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de la regeneración. Jesús habló de la necesidad de nacer del Espíritu en Juan capítulo 3 versículos 5 al 8. Y Pablo, como eco de la profecía de Ezequiel, dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, como se lee en Tito capítulo 3 versículo 5. El resultado es un estilo de vida cambiado, que es posible por el Espíritu que mora en nosotros. La profecía de Joel difiere considerablemente de la de Ezequiel. Habla de un dramático derramamiento del Espíritu Santo que resulta en profecía, sueños y visiones. El día de Pentecostés, los discípulos fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pedro explicó cómo el cumplimiento de la profecía de Joel se había dado en ese momento. La profecía de Ezequiel y Joel, sin embargo, no predicen dos venidas históricas del Espíritu Santo separadas una de la otra. Ellas representan dos aspectos de una promesa que incluye la morada del Espíritu Santo y su plenitud o apoderamiento del pueblo de Dios. En segundo lugar, creemos en el bautismo del Espíritu Santo porque Jesús lo prometió. Jesús se refirió al Espíritu Santo como el Paráclito, como se encuentra en el diccionario de la lengua española. La palabra que se traduce como el ayudador, el consolador. Jesús dejó claro que el Paráclito vendría una vez que Él partiera hacia los cielos. También su promesa es descrita como vital y dadora de plenitud, según se lee en Juan 7:37 al 39. Jesús explicó lo que haría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica acerca de Jesucristo. Esto lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 26. Juan 15, 26. Que dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que una de las cosas que dijo Jesús que haría el Espíritu Santo es testificar acerca de Cristo. Segunda cosa es que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos. Veamos Juan capítulo 16 versículo 13. Juan 16, 13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué hermosa promesa. No estamos solos en nuestro caminar en Cristo. Tenemos a nuestro Paracleto que nos recordará todo lo que Jesús nos enseña en los evangelios. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos va a dar poder para cumplir la misión. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es que creemos en el poder del Espíritu Santo. En tercer lugar, creemos en el poder del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, porque los creyentes del primer siglo recibieron la promesa. La recibieron el día de Pentecostés, y esa es la porción que leímos al principio, en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 21. La primera instancia en que los discípulos reciben una experiencia de tipo espiritual, carismática, sucedió el día de Pentecostés. La venida del Espíritu ese día no tuvo precedentes. Fue un acontecimiento histórico, único, completo e irrepetible, conectado con la institución del nuevo pacto. Pero como Hechos indica, la experiencia de los discípulos en Pentecostés, en un nivel personal, también sirve como un paradigma para los creyentes que vinieron después. Paradigma es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que se debe seguir en determinada situación. Ahora bien, este modelo no solo se repitió en el Pentecostés, sino que también una experiencia que sucedió en otros momentos. Pero surge la pregunta, ¿fue el Pentecostés una experiencia de los discípulos que vino a continuación de la conversión? En una ocasión Jesús le dijo a 72 de sus discípulos: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Nos es necesario localizar con exactitud el momento preciso de su regeneración en el sentido del Nuevo Testamento. No necesariamente lo encontramos, pero si hubieran muerto antes del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, ellos seguramente habrían ido a la presencia de Señor. Sin embargo, muchos eruditos ven la experiencia del nuevo nacimiento de los discípulos como algo que sucedió en el momento en que Cristo resucitado sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo, allá en Juan capítulo 20, versículo 22. Es significativo que en ningún caso el Nuevo Testamento iguala la expresión lleno del Espíritu Santo con la regeneración. Siempre se usa en conexión con personas que ya son creyentes. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 14 al 20, el Pentecostés samaritano muestra que uno puede ser un creyente y aún así no haber tenido una experiencia de tipo carismático. Las siguientes observaciones muestran que los samaritanos eran genuinos seguidores de Jesús antes de la visita de Pedro. En Juan capítulo 8, versículo 5, Felipe claramente les proclamó las buenas nuevas del Evangelio. En versículo 12 al 16 encontramos que ellos creyeron y fueron bautizados. Ellos habían recibido la palabra de Dios, según el versículo 14, una expresión sinónima de conversión. Pedro y Juan les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo, según nos relata el versículo 17. Una práctica que en el Nuevo Testamento nunca se asocia a la salvación. Y los samaritanos
Después de su conversión tuvieron una dramática y observable experiencia del Espíritu Santo. Por otro lado, tenemos la experiencia de Saulo de Tarso. En Hechos, capítulo 17, que dice a la letra, Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así que el apóstol Pablo, como lo conocemos, pero en su momento Saulo de Tarso, también demuestra que ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia identificable que va más allá de la obra del Espíritu en la regeneración. 3 días después de su conversión, de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, recibió la vista cuando Ananías oró por él. Y es importante observar lo siguiente. Primero, Ananías se dirigió a él como hermano Saulo, que probablemente indica una relación mutuamente fraterna con el Señor Jesucristo. Ananías no instó a Pablo al arrepentimiento ni a creer, aunque sí lo animó a ser bautizado. En tercer lugar, Ananías puso las manos sobre Saulo para que recibiera sanidad y para que fuera lleno del Espíritu. Y en cuarto lugar, hubo un lapso de 3 días entre la conversión y el momento en que fue lleno del Espíritu Santo. Por otro lado, tenemos el ejemplo de la casa de Cornelio en Cesarea. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Registra este hermoso momento. Hechos 10, 44 al 48. Y dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. La narración acerca de Cornelio alcanza su punto cúspide en el derramamiento del Espíritu Santo sobre él y los de su casa. Él no era cristiano antes de la visita de Pedro. Él era un hombre temeroso de Dios, un gentil que había dejado el paganismo y había adoptado importantes aspectos del judaísmo sin convertirse en prosélito, es decir, plenamente judío. Aparentemente quienes eran de la casa de Cornelio creyeron y fueron regenerados en el momento en que Pedro habló de Jesús como aquel a través del cual todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Al parecer, simultáneamente experimentaron un derramamiento del Espíritu Santo, como el que hubo en el día de Pentecostés, como Pedro después informó a la iglesia en Jerusalén. Allá en el capítulo 11, versículo 17. También está registrado en Hechos capítulo 15, versículo 8 al 9. Las expresiones con que se describe esta experiencia no se usan en ninguna parte de los Hechos para describir la conversión. El Espíritu Santo, dice, cayó sobre ellos. El don del Espíritu Santo sobre los gentiles se derramase. Y la otra expresión, bautizados con o en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo de los creyentes de Cesarea es paralelo al de los creyentes en Jerusalén. Al de los creyentes
en Samaria y al de Saulo de Tarso en Damasco. A diferencia de la experiencia de sus antecesores, ellos vivieron una experiencia unificada en que la conversión y el bautismo en el Espíritu Santo sucedió en una rápida sucesión. Finalmente tenemos el ejemplo de los discípulos en Éfeso, Hechos capítulo 19 al 7. Dice Hechos 19 del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Así que vemos acá a los discípulos de Éfeso que habían sido discipulados por Apolos. Pablo encontró a este grupo de discípulos que no habían experimentado el bautismo en el Espíritu. De este suceso se derivan 3 importantes preguntas. ¿Eran estos hombres seguidores de Jesús o seguidores de Juan el Bautista? En el libro de los Hechos, en casi cada ocurrencia de la palabra discípulo, con solo una excepción, se refiere a los seguidores de Jesús. La razón de que Lucas se refiriera a estos hombres como ciertos discípulos es que no estaba seguro del número exacto. Eran por todos unos 12 hombres, dice el versículo 7. Ellos eran creyentes cristianos que necesitaban enseñanza, como Apolos. Ellos necesitaban que se les expusiera más exactamente el camino de Dios. ¿Qué quiso decir Pablo con la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Él percibió en ellos una carencia espiritual, pero no cuestionó la validez de su fe en Jesús, considerando que en el libro de los Hechos la cláusula recibir el Espíritu Santo se refiere al bautismo. Pablo está preguntando si han tenido la experiencia de la venida del Espíritu Santo sobre ellos en una manera carismática, como sí sucedió después en el versículo 6. La tercera pregunta que vemos aquí es: ¿está de acuerdo Pablo con la enseñanza de Lucas de que hay una obra del Espíritu en los creyentes que se distinguen de su obra en la salvación? El suceso en Éfeso, como también la propia experiencia de Pablo, requiere una respuesta afirmativa. Y en conclusión, nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo porque fue profetizado, porque fue prometido por nuestro Señor Jesucristo y porque los creyentes del primer siglo recibieron la promesa del Espíritu Santo. En 3 de las 5 instancias, Samaria, Damasco, Éfeso, las personas que tuvieron una experiencia del Espíritu Santo identificable ya eran creyentes. En Cesarea, esa experiencia fue casi simultánea con la fe salvadora de Cornelio y los de su casa. En Jerusalén, los receptores ya eran creyentes de Cristo, aunque puede ser difícil y es que fuera necesario determinar con exactitud el punto en el tiempo que fueron regenerados, en el sentido que expresa el Nuevo Testamento. En los 3 relatos hubo un lapso de tiempo entre la conversión y el bautismo en el Espíritu Santo. El intervalo de espera en el derramamiento de Jerusalén fue necesario con el fin de que se cumpliera la importante tipología
del día de Pentecostés. En el caso de Cesarea, no se distingue un lapso. Se usa una diversidad de términos intercambiables para la experiencia en el Espíritu Santo. Otra conclusión que podemos sacar de todo esto es que los grupos de personas, ya sea en Jerusalén, en Samaria, en Cesarea, en Éfeso, y también individuos como Pablo, recibieron la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. En 3 instancias se menciona la imposición de las manos, sin ser esta un requisito, como es evidente en los derramamientos que sucedieron en Jerusalén y en Cesarea. Si esta experiencia fue profetizada por Dios a su pueblo, y si Jesús prometió que enviaría a su Espíritu Santo como un ayudador para los creyentes, y si varias personas experimentaron el bautismo del Espíritu Santo, también nosotros podemos recibir la promesa. El bautismo del Espíritu Santo también es para nosotros. Jesús lo prometió para todos aquellos que creyéremos en él. ¿Tú deseas recibir la experiencia del bautismo del Espíritu Santo? Te invito a que ores con fe, creyendo en tu corazón que el Señor lo puede hacer. Y recuerda que una de las señales que te pueden ayudar a saber si has recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Deseo que el Señor les bendiga.